medios de comunicación últimamente muchas imágenes de personas refugiadas o migrantes en la prensa, y para poder hablar de este tema tenemos dos especialistas nacionales como son Gema Alcaraz y Jorge Soto, compañeros de la UCAM. Brevemente los voy a presentar. Gema es doctora en Filología Inglesa por la Universidad de Murcia. Actualmente es docente e investigadora en el Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad Castilla-La Mancha. Ha participado como ponente en congresos y seminarios científicos de carácter nacional e internacional y ha colaborado en tareas docentes e investigadoras dentro de varias universidades en el extranjero. Y sus líneas de investigación son lingüística de corpus, semántica y adquisición de lenguas extranjeras. Y también tenemos a Jorge Soto Almela, que es doctor en traducción e interpretación por la Universidad de Murcia también, donde estudió la licenciatura en traducción e interpretación y además el máster en traducción editorial. Sin embargo, a la traducción se dedica solo esporádicamente porque su vida profesional gira en torno a la docencia, como todos sabemos. Ahora mismo está trabajando como profesor investigador en el Departamento de Lingüística Aplicada de la Universidad Politécnica de Madrid, y también ha realizado estancias de investigación en mediación lingüística intercultural, por ejemplo en la Universidad de Milán. También habla italiano, además de inglés perfecto, y español murciano, pero español al fin. Y cómo llegaron al tema de refugiados y prensa y esa relación que ellos tienen con el tema, ya me van a explicar ellos un poco nosotras. Gracias por venir. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Aparel por invitarnos. Es un honor estar aquí, y en especial a Dulcinea, nuestro contacto. Muchísimas gracias. Yo creo que es una oportunidad, ¿no? Nosotros somos lingüistas realmente, y creemos que este tipo de oportunidades pues, pueden llegar a demostrar que lo que se hace en los despachos, ¿no? Pues tiene algún valor social y que puede traspasar esos despachos, y podemos pues, ver bueno, que la lengua, aparte de utilizarla para bien, pues también se puede utilizar a veces pues, de otras maneras, aparte para comunicarse. Y bueno, pues ¿cómo empezamos con esto? Pues bueno, realmente no tiene mucho misterio. Nosotros realmente empezamos esta línea de investigación, digamos, recientemente, en el año 2014, y no fue nada que surgió de una manera, digamos, estudiada, sino es más, surgió fuera del contexto universitario. Ella tenía su investigación, yo la mía, y de repente, ¿por qué no decirlo?, tomando unos vinos y poniendo en común todo lo que estaba pasando en la prensa, tanto en televisión, radio, prensa escrita, pues decidimos abordar esto desde un punto de vista de la lingüística, y nos dimos cuenta de que esto se hace ya en otros países que cuentan con un observatorio de la inmigración para estudiar la prensa, como en el Reino Unido, en Italia, en Francia, y en España no había realmente nadie que se pusiera o que hubiera empezado a estudiar esto desde nuestro punto de vista. Aunque bueno, está la Red Acoge, que también lo hace de una manera más cualitativa, es decir, analizando pequeñas o unas cuantas noticias. Nosotros lo hemos hecho un poco más a lo grande. Y una cosa que queremos decir es que todo lo que vamos a ofrecer aquí hoy son datos objetivos, es decir, nosotros no vamos a opinar, a no ser que nos pidáis nuestra opinión al final, aunque obviamente se va a notar a lo largo de la charla cuál es nuestra opinión, pero son datos objetivos, resultado de un análisis, y no vamos a daros el tostón con metodologías ni nada, vamos directamente a ver qué hemos hallado, qué hemos encontrado para ofreceroslo hoy. Entonces, voy a empezar hablando de la inmigración en los medios de comunicación, es decir, especialmente del papel que tienen los medios de comunicación en la sociedad, o el papel que desempeñan, porque son claramente un agente que influye, ¿no?, o influencia de alguna forma la imagen, o bueno, más que influir, modelan, crean opinión pública, es decir, nos ayudan o no a formar nuestra opinión. Entonces,
los medios de comunicación reproducen desde una perspectiva ideológica lo que ocurre en nuestra vida. Es decir, nos van a ayudar o no ayudar o a reflejar un poco lo que opinamos, ¿no? Es decir, se crea nuestra opinión a través de lo que nos presentan en los medios de comunicación. Y la sociedad, pues, se va formando su opinión. Yo como ciudadano, si todos los días en radio, en televisión, en prensa, leo llegada masiva, avalancha, marea de inmigrantes, un montón de clichés que veremos, al final esas expresiones se van, digamos, integrando, arraigando en la sociedad y las decimos con total normalidad, pero si las analizamos no son tan normales. Es decir, hablar de oleada, avalancha, de esos desastres naturales no es normal. Entonces, los medios de comunicación conforman una opinión pública sobre un tema tan controvertido como la inmigración, como ya he dicho, y este informe, esta red, la Red Europea contra el Racismo, ya en el 2006 dijo: los medios de comunicación dan una imagen negativa del fenómeno de la inmigración. Es decir, se nos presenta de una manera negativa, es decir, un discurso que debería ser neutro, que se puede presentar de una manera neutra, no se presenta así, ¿vale? Se presenta de otra manera, no tan positiva, o más bien negativa. Entonces, la idea, y lo que vamos a defender, Gemma y yo, a lo largo de toda la charla, es que ese discurso inmigracionalista, que se llama, es decir, esa manipulación mediática, debe transformarse o debe irse a otra perspectiva, no tan negativa, sino una perspectiva neutra. Es decir, y ya con esto acabo. Imagináis que hay un titular, no tiene nada que ver con esto, que dice: la lluvia arrasó las plantaciones. Pues arrasó ya es una palabra escogida, es decir, como periodistas, las palabras deben cogerse cuidadosamente, con pinzas. Pues ya utilizamos, este es un ejemplo que he puesto, arrasó. Ya es una palabra que, llevada a un contexto de este tipo, puede ser una palabra dramática o incluso alarmista. Si decimos simplemente las plantaciones sufrieron daños debido a la lluvia, estamos diciendo lo mismo, ¿vale? Pero ya el arrasar, ¿no?, está llevándonos a, y eso cada día presentado en distintas fuentes. Entonces, esos medios de comunicación tienen un efecto en el modo en que pensamos. Y esto lo dice la Red Acoge. La Red Acoge dice: los medios de comunicación deberían presentar una realidad, pero presentan un inmigracionalismo. Inmigracionalismo es la manipulación mediática, ¿no? Para hablar aquí nomás, para presentar este fenómeno de la inmigración de una manera que tiende al miedo, a la confusión, a la amenaza. Entonces, presentar así un acontecimiento nos lleva a una realidad distorsionada, y si te presentan algo de una forma distorsionada, puede crear miedo en la sociedad, se ve como una amenaza, la amenaza lleva al odio y el odio a la violencia. Esa es un poco la red o la línea que defiende la Red Acoge. Siguiente diapositiva. Entonces, bueno, esto es simplemente decir que hay varios estudios, no somos nosotros los únicos que decimos esto, varios estudios que se han hecho en España, de que hay una visión negativa de los medios de comunicación españoles hacia la inmigración. De hecho, tópicos, temas recurrentes que suelen rodear a la inmigración son, o que suele despertar la inmigración en los medios, son amenaza, hostilidad, miedo y racismo. Por todo esto es un poco filosófico, pero ahora nosotros como lingüistas vamos a ver cómo se plasma eso realmente en un papel, ¿no? en periódicos. Perdón, si damos paso a la traducción. Sí. Yo creo que mejor lo hagamos bloque por bloque. Van a resumir. ¿Sí? Sí, tiene poco. Vale, entonces, simplemente decir cómo hicimos esto. Primero vamos a mostrar la inmigración y luego los refugiados, porque son estudios diferentes. Entonces, nosotros todos los datos que vamos a dar están basados en los dos periódicos más leídos en España, que imagino que los conoceréis. Son El Mundo y El País. Bueno, hay quien dice que en España el periódico más leído es El Marca,
el deportivo, ¿vale? Pero realmente eso no nos vale para este propósito, ¿no? Queremos el mundo y el país. Tienen más de 1 millón de lectores, de hecho el país casi 2, según la Oficina de Justificación y Difusión. Entonces lo que hicimos fue ir a la hemeroteca digital de estas webs, coger todas las noticias entre 2003 y 2013, más de 400 noticias, que contenían la palabra inmigración. Noticias donde aparece la palabra inmigración, sea en el titular, sea en la propia noticia, ¿vale? Pues en total hay casi unas 140.000 palabras de cada periódico. Y nuestros resultados están basados en eso. Entonces, ¿qué obtuvimos? Pues que las palabras que suelen aparecer alrededor de inmigración le transfieren un significado lamentablemente negativo. De hecho, hay más de un 65% de negatividad. Y estas son algunas palabras. La más frecuente es ilegal. Inmigración ilegal es la palabra más frecuente. Pero hay otras que no hay que pasar por alto. Contra es una preposición, ¿no? Bueno, ¿qué puede decir? No tiene significado. Pero el tópico contra la inmigración es en oposición a la inmigración, por tanto conlleva esa negatividad. Pero otras palabras son lucha, problema, control, frenar, delito, delincuencia, frente, medidas, combatir, negativa. Es decir, son palabras que tienen una connotación, una carga negativa y que suelen aparecer alrededor de la palabra inmigración. De hecho, si seguimos analizando esto, si queremos comparar ambos periódicos, pues se me olvida decir que el periódico El Mundo en España se le considera un periódico de centro derecha, por eso está ahí en azul, de centro derecha, y El País un periódico de ideología centro izquierda, más bien de izquierdas. Pero, ¿qué es lo sorprendente aquí? Que a la hora de tratar la inmigración, este fenómeno no hay apenas diferencia en el uso de las palabras. Me da igual tu ideología, me da igual que sea de derechas, de izquierda, vamos a usar las mismas palabras. Pero no solamente estos, si ampliáramos el rango a otros periódicos también, las noticias del telediario, de Antena 3, de Telecinco, los títulos que salen abajo, igual, tienen estos clichés, los periodistas hablando igual, estos clichés, palabras que se repiten en el top 3, ¿no? En las 3 primeras, ilegal, contra, lucha, coinciden muchas de ellas. De hecho, si avanzamos, estas son las palabras que coinciden en ambos periódicos. Las que realmente coinciden, vemos que hay diferencias entre ambos, muy pocas, realmente no se dio una diferencia significativa. Realmente la palabra problema, irregular y frenar la hemos marcado porque sorprendentemente en porcentajes es El País, el que se supone que es de izquierdas, el que más utiliza la palabra problema, de hecho de un 3,6 a un 6,4, prácticamente el doble, irregular y frenar. Pero lo que queremos mostrar aquí es que a la hora de tratar el tema de la inmigración, nosotros lo que hemos observado es que la ideología no afecta, no es un parámetro a tener en cuenta. Es decir, se utilizan las mismas palabras. Sí que hay mayor o menor frecuencia de uso dependiendo del periódico, pero las palabras son las mismas. Y estas son las expresiones más frecuentes. Cuando hablamos de expresiones son como esos patrones que están en la sociedad, que se dicen día a día, que los vemos día a día, que nos rodean. Inmigración ilegal, contra la inmigración, luchar contra la inmigración, problema de la inmigración, inmigración clandestina. La inmigración es un problema, inmigración irregular, control de la inmigración, ligar, unir, relacionar la inmigración con delincuencia, combatir la inmigración, frenar la inmigración, controlar delito. Estos son, que después veremos conjuntos de palabras, porque combatir, frenar, controlar, son palabras muy parecidas, que nos están diciendo que es algo que nos sobreviene, que hay que controlar, ¿no? Que hay que parar, es demasiado. Y ahora tenemos algunos ejemplos sacados de estos periódicos, El Mundo, El País, que después queremos hacer una pequeña actividad con esto, ¿no? Dice, el gobierno, atención a esto, ha logrado atajar la marea de inmigración ilegal
que en 2006 se convirtió en la primera preocupación de los españoles: atajar la marea de inmigración ilegal. Como muy dramático, ¿no? Nos parece como muy dramático, muy alarmista. Eso es la tendencia. Se anunció la intención de llevar a la cumbre de Sevilla un paquete de medidas reforzadas para luchar contra la inmigración ilegal. De la Vega, la vicepresidenta anterior del gobierno, bueno, hace ya unos años, cree que es evidente que algunos países no ven el problema de la inmigración de la forma premiante como lo hace España. El gobierno canario ha advertido de que la inmigración es un problema de todos los españoles y europeos. El PP reparte panfletos que asocian delincuencia e inmigración. El gobierno pide ayuda a la UE para frenar la inmigración. Es decir, son algunos ejemplos de esa negatividad, de ese halo negativo, de ese conjunto, ¿no?, de esas palabras que están ahí alrededor de la inmigración y que no le traen nada positivo, ¿no? Nada positivo. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esta primera parte de lo que es esta presentación de la inmigración? Pues que inmigración aparece asociada a palabras negativas en los dos periódicos y, sorprendentemente, independientemente de su ideología, izquierdas o derechas, tanto el mundo como el país representan la inmigración como algo negativo. Es decir, no la inmigración como algo negativo, sino que acompañan la palabra inmigración de palabras que traspasan un significado negativo, ¿no? Es como si tú pones la palabra inmigración al lado de una palabra negativa, es como la estás negativizando, ¿no? Eso sería un poco transformado a lenguaje llano, ¿no? lo que hacemos nosotros, obviamente. Bueno, vamos ahora a centrarnos un poco en lo que es ya la imagen del refugiado, ¿vale? Hasta ahora ha sido una introducción de la inmigración en general, pero ahora vamos a hablar de la imagen del refugiado, lo que es la palabra refugiado. Parece que ahora, ¿no?, con los últimos conflictos que ha habido, sobre todo el de Siria, parece que los refugiados vienen de ahora, de hace 3, 4, 5 años, pero es que refugiados ha habido toda la vida. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial hubo una gran diáspora en cuanto a la gente que tuvo que salir de Alemania, Polonia, etcétera, perseguidos por los nazis y por todo el desastre que se formó en Europa, ¿no? Y de hecho, en el siglo XX vemos que después de la Segunda Guerra Mundial hay un montón de protocolos, de documentos, todo un compendio, todo teoría de qué hacer ante esto, ¿no? Y vemos que, pues, vemos el Tratado de Ginebra, vemos que el Tratado de Ámsterdam, el Programa de la Haya, y bueno, dentro de estos programas, ¿no?, vemos artículos como que los Estados miembros tienen el deber legal y moral de acogida, que Europa tiene que ser un lugar libre, un lugar de ayuda, un lugar en el que la gente refugiada se sienta segura. Pero en la práctica vemos que las cosas no son así, ¿no? Y a los medios de comunicación. Los medios de comunicación lo único que hacen es echar más leña, un poquito más de leña al fuego, pero realmente el problema no está en los medios de comunicación, se suben al carro, ¿no?, del sensacionalismo, del inmigracionalismo, pero realmente lo que hay es un problema político y social, en fin, que se refleja un poquito en los medios de comunicación, ¿vale? Bueno, el estudio que hicimos de los refugiados, la prensa española, también nos centramos en los dos periódicos de los que ha hablado Jorge, El Mundo y El País. Analizamos más de 1.800.000 palabras, ¿vale? Y lo que hicimos fue ir a la hemeroteca digital de estos dos periódicos y buscar todas las instancias, todas las veces que aparecía la palabra refugiado. Refugiados, refugiadas, refugiados, refugiadas, ¿no? Y ver un poco, pues, qué rodeaba a esas palabras, ¿no?, durante 7 años. Estos 7 años son bastante críticos respecto a las personas refugiadas por el conflicto, sobre todo lo reconocemos, ¿no?, por el conflicto de Siria, que parece que antes no había refugiados, pero refugiados, como he dicho, hay de muchos países, por muchas razones, pero realmente en España parece que el refugiado, la persona refugiada, es la persona que ha venido en
en 2014 o en 2015 pidiendo asilo por el conflicto de Siria, cuando, en fin, como podemos ver aquí, hay gente que no es de Siria y necesita, ¿no? Bien, lo primero que hicimos fue ver cuántas veces aparecía la palabra refugiado en los medios de comunicación durante los 7 años, ¿vale? Y entonces lo que vimos fue, como pueden observar aquí, fue que más o menos pues tenemos un porcentaje hasta 2014 que no llega al 9%, no llega ni al 10%, ¿vale? Pero vemos que en 2015 pega un subidón al 25% y luego en 2016, bueno, en torno al 20-21%, ¿no? Es decir, hay una diferencia muy clara entre la primera parte de 2010 a 2014 y luego en 2015-2016 hay como una explosión, ¿no? de noticias y una explosión de la palabra refugiado en todos lados, ¿no? Claro, nosotros dijimos, ¿y esto por qué? Pues efectivamente era por lo que estaba pasando en Siria y porque las personas refugiadas de Siria sobre todo estaban llamando a las puertas de Europa, como si Europa tuviera puertas, ¿no? En fin, pero estaba llamando a las puertas de Europa, es decir, de cada... como pone aquí, de cada 100 palabras que nosotros analizábamos en la prensa, de lo que sea, 25 eran refugiados. Eso es un montón, eso es mucho. Entonces, claro, ahí empezó a decir, algo pasa aquí, ¿no? Se está hablando ahora mismo de las personas refugiadas muchísimo, y el problema era que se estaba empezando a hablar mal, ¿vale? Luego dijimos, bueno, vamos a ver, dentro de la palabra refugiado, de lo que aparece, vamos a ver qué palabras rodean a esa palabra, ¿no? A su vez, a ver cómo se dibuja el refugiado en la prensa, ¿no? Y entonces vimos que, en cuanto a palabras negativas, vimos que de 2010 a 2014 los porcentajes son bastante bajos, un 2%, casi un 3%, aquí en 2012 hay un repuntillo ahí, que no llega al 10%, pero luego, ¡pam!, 2015-2016, ¿no? Cuando ya se empieza con, ya ahora lo veremos, ¿no? Con la crisis de los refugiados, ¿no? Que realmente eran los sirios que venían huyendo de lo que estaba pasando en su país, ¿no? Entonces, vemos que hay un 20% de palabras negativas, es decir, de cada 100 veces que salía refugiado en la prensa, 20 estaba rodeado de palabras negativas. De alguna palabra que lo hacía un concepto negativo, ¿vale? Pasa. Esto es un poco otra parte de nuestro análisis, ¿no? Un poco más detallado para que vean ustedes las palabras que salían acompañando a refugiados, ¿vale? Entonces vemos que de 2010 a 2014, ¿no? Bueno, pues las palabras no son muy variadas y las palabras son más o menos las mismas, las frecuencias, esto que ven aquí son frecuencias, ¿vale? Frecuencias de cada 100 son porcentajes, ¿vale? De cada 100 veces que aparecía refugiado, pues aparecía con desplazado, aparecía con huir, con desplazado otra vez, flujo, guerra, ya empieza a aparecer aquí la palabra crisis, pero muy poquito, como ven, un 7%, muy poquito. Entonces, y muchas de ellas estaban inherentes a lo que es el refugiado en sí, por ejemplo, huir. Realmente es una palabra negativa, pero realmente es inherente, quiere decir, forma parte de lo que es el refugiado. Huye porque tiene temores fundados de que en su país pues, o se lo van a cargar, o lo van a violar, o vete tú a saber lo que les puede pasar, ¿no? O lo persiguen por cuestiones de orientación sexual, religión, política, yo qué sé, millones de historias, ¿no? Entonces vemos que en 2015, ¿no?, las palabras se multiplican, las palabras negativas, la variedad, y encima las frecuencias son, como pueden ver, la diferencia de números son grandísimas, ¿no? Y ya vemos que las palabras crisis, frontera, guerra, flujo, masivo, drama, ya están en el top, ya no son residuales, ¿no? Ya crisis no es residual, ya aparece la palabra crisis, de hecho en 2015 y 2016, como la top, ¿no? Y de hecho, hasta entonces no habíamos encontrado la frase hecha de crisis de los refugiados, hasta ese momento. Claro, la pregunta es, ¿crisis para quién? Quiero decir, cuando se habla de la crisis de los refugiados, ¿es que los refugiados tienen una crisis y que vienen porque tienen una crisis, o sea, porque están en crisis ellos mismos, o es que Europa tiene una crisis porque vienen los refugiados? ¿No? Pero claro, ya al decir crisis
ya se te mete en la cabeza, ¿no? El asunto de los refugiados es una crisis, ¿no? Pasa. Aquí, estas son las palabras más frecuentes por año, ¿vale? Las palabras más frecuentes por año que estuvimos viendo es, por ejemplo, huir, frontera, guerra, crisis otra vez y drama. Como pueden ver ustedes, la palabra, me gustaría centrarme en estas dos palabras, en crisis y en drama. Porque realmente estas palabras no aparecen, ¿vale?, hasta 2014. Bueno, empiezan a aparecer un poquito aquí, en 2013, y en 2014 pegan un subidón como las mayores, ¿no? Palabras que aparecen con refugiados. Y drama, de hecho, bueno, está en negro, no se ve muy bien, pero drama no aparece hasta 2014 también, es decir, el drama de los refugiados, ¿no? Vale, pues entonces aquí vemos que crisis y drama son las palabras que más se utilizan con refugiados y de hecho se fosilizan, ¿no? Se hacen como expresiones, la crisis el drama de, ¿no? Pasa. Luego, dentro de todas las palabras que hemos analizado con refugiados, nos llama la atención de que hasta 2014 palabras como oleada, avalancha, ola, contingente no aparecen con refugiados. Y luego, a partir de 2014, ya en 2015-2016 son las palabras estrellas. Ya es oleada de refugiados, avalancha de refugiados, ola de refugiados, contingente de refugiados. Es decir, todas estas son palabras que hablan de algo que no se puede controlar y que nos viene como si fuera un tsunami que nos va, no sé, que nos va a comer, que nos va a invadir, ¿vale? Y que no podemos controlar, ¿vale? Eso es lo que dice la prensa, obviamente no lo estoy diciendo yo, a ver que se entienda, ¿vale? Entonces, claro, esto lo que crea realmente es un alarmismo, es decir, es un sensacionalismo, es un alarmismo, como decía, no me acuerdo, no sé si me han dicho tu nombre, perdón. La de Paloma. Como decía Paloma, es decir, parece que, claro, luego llega la alta esfera y claro, si no pone ola, avalancha, parece no, que no vende, ¿no? No vende, porque a la gente le gusta la marcha, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un problema, porque eso recala en el lector y ya hablamos de ola de refugiados, ola de inmigrantes como si fuera lo más normal del mundo. Cuando que yo sepa, no somos agua, somos de carne y hueso, ¿no? Somos seres humanos, entiendo. Pasa. Y estas son un poco las expresiones que más hemos encontrado, que ya me sale murciano mucho. Yo me vivo en Madrid. Lo que pasa es que ya cuando estoy en mi tierra, pues me sale murciano. Y cuando me gusta lo que hago, pues mal. Entonces, como vemos, tenemos aquí una serie de expresiones que son crisis, drama, flujo de los refugiados, problema de los refugiados, un clásico, oleada, avalancha, ola, afluencia. Vemos que estas expresiones no aparecen hasta 2015. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en 2015? Pues que, claro, a Europa le ha interesado que la gente se empiece a mover porque, claro, vienen mucho y es que no podemos. No podemos. Entonces, bueno, hay una historia en 2015 que también coincide un poco con los neofascismos que van surgiendo, por qué no decirlo. Y, claro, vemos que crisis de los refugiados es una de las expresiones que aparece, vamos, la primera. El drama de los refugiados, el problema de los refugiados, al igual. ¿El problema de quién? Cuando tú hablas del problema de los refugiados, ¿es el problema que tienen los refugiados, que tienen un problema? ¿O el problema que tiene Europa con los refugiados? Claro, eso da lugar a una ambigüedad. O sea, que los refugiados son un problema. Implican un problema. Más problema tienen ellos con haber dejado su país. Quiero decir, eso ha sido un problema, dejar tu país, pero el problema de los refugiados es como algo raro, ¿no? Suena raro, ¿no? Y es una cosa que nosotros la decimos tan normal. O sea, lo leemos, lo cala tanto en la sociedad que ya nosotros decimos un problema. Sí, el problema de la inmigración es que, y a lo mejor no lo decimos de manera negativa o no queremos decirlo de manera negativa. Pero realmente ahí está. Asociamos inmigración o refugiado con problema. Aunque tú quieras decir que... Bueno, aquí pasa. Y aquí tenemos alguna serie de ejemplos con la palabra refugiado, algunos de ellos, de los miles que hemos analizado. Y tenemos, por ejemplo, miles de refugiados huyen del conflicto y la violencia. Vale, bueno.
Aumentan la violencia en los albergues de refugiados, violencia. Turquía ha cerrado temporalmente su frontera a los refugiados con frontera. La peor crisis de refugiados. La masiva oleada de refugiados. Ahí ya lleva el doble, ¿no? Masiva y oleada, ya para quedarte a gusto. Para que frene la avalancha de refugiados. Frenar la avalancha de refugiados, como si vinieran, yo qué sé, un ejército aquí a yo qué sé qué. El drama de los refugiados o la crisis de los refugiados para evitar yihadistas. Ya nos volvemos locos, ya refugiados, yihadistas, ya todo, o sea, claro, terrorismo, ya nos volvemos locos, ya estamos volviéndonos locos. ¿Me explico? Entonces, pues bueno, pues vemos ahí un problema, ¿no? En cuanto a los medios de comunicación, ¿verdad? Pues bueno, lo hemos titulado ¿Cómo retrata la prensa española a los refugiados? Es decir, una vez que tenemos todo el conjunto de palabras, decidimos agruparlas. Es como hilar ya muy fino, ¿no? Es decir, todo el conjunto de palabras. Ese conjunto de palabras, para que nos entendamos, lo vamos a llamar tópicos. Tópicos en torno a los refugiados. Entonces, nos dimos cuenta que hay una especie de polarización. No todo es negativo, sino también hay un halo de positividad, pero la verdad es que dicen la mayoría de autores que no es positivo. Se retratan de dos maneras: la victimización y la deshumanización. La victimización corresponde a retratar a los refugiados como víctimas que están sufriendo una situación devastadora y por tanto tienen que huir en busca de ayuda humanitaria. Se puede ver de manera positiva, no positiva. En realidad, al final, la conclusión es que la victimización tampoco es positiva, ¿no? Porque está describiendo situaciones de devastación y por tanto necesitan ayuda humanitaria. Entonces, tópicos que rodean a los refugiados: la devastación y la ayuda humanitaria. Esto se transforma en palabras que ahora vamos a ver. También la deshumanización, es decir, representar a los refugiados como mercancías, como cosas que hay que repartir, ¿no? Como si yo tengo aquí 2 vasos o 3 vasos, esta botella de agua, y tengo que repartir a los refugiados. Tengo que distribuirlo. Para ti esto y para ti esto. Como si fuera un cupo. ¿Cuántos puedes aceptar tú? ¿Cuántos puedes tú? Un cupo. Eso es lamentablemente lo que como se retrata en un medio, ¿no? Esa cosificación. Y de hecho se deshumaniza en 4 maneras, según hemos nosotros encontrado. Se descosifica, cosificación, carga económica, ahora veremos, fenómeno incontrolable y cuantificación. Entonces, estos son los 2 polos en los que podemos clasificar a esas palabras, ¿no? Victimización, hay noticias centradas en, digamos, dar valor a la condición humana de los refugiados. Perdonad que lo diga así, pero es pobreticos, qué mal lo están pasando, necesitan ayuda, hay que ayudarles, ¿vale? Retratan la condición humana de ellos, es decir, enfatizan esa condición humana. Y al contrario, hay otras noticias que los privan de cualidades humanas, sobre todo los privan de la individualidad. No se les trata como una persona, un individuo, sino como un conjunto. Y perdonad que utilice esta palabra, como un rebaño. Conjunto se llama agregación, aggregation es el término. Es decir, a todos les pasa lo mismo, todos tienen los mismos problemas, no hay una individualidad, ¿vale? Entonces se les quita su condición humana, sobre todo la individualidad. Voy a hacer un repaso breve sobre todos estos tópicos. La ayuda humanitaria se retrata a los refugiados como víctimas que necesitan ayuda humanitaria. Son víctimas. ¿Y cuáles son las palabras top 5, ¿no? Las 5 las palabras que más aparecen aquí: acoger, ayuda, atención, protección y apoyo. Estamos hartos de leer noticias que dicen: en total los países de la UE acogerán, o la Cruz Roja envía un camión con ayuda a refugiados sirios.
Este sería el tópico de la ayuda humanitaria. No podemos negar que la ayuda humanitaria rodea a los refugiados, ¿no? Luego, el otro tópico es la devastación. Devastación, que es retratar a los refugiados como víctimas que viven acontecimientos trágicos. Palabras que van alrededor de esto, palabras muy comunes: drama, muerto, sufrir, atrapado, atacar. Tampoco es extraño ver esta devastación en las noticias, como sin Turquía Europa no podría hacer frente al drama de los refugiados, o al menos 22 refugiados muertos, entre ellos 13 niños, en 2 nuevos naufragios. Devastación, ¿vale? Todo eso formaría parte de lo que hemos llamado nosotros el polo de la victimización, esa ayuda humanitaria, esa devastación. Pero ahora entramos en la cuantificación, que sería la deshumanización. Hay una manera de deshumanizar ese carácter deshumanizante, que es poniendo números. ¿Cuánto les gusta a los medios de comunicación dar números? Cuantificar, dar datos estadísticos para quitarles su condición humana, es decir, cifras de dar cuenta de la cantidad. 2044, o sea, esto lo hacemos siempre con un programa, obviamente, voy a dar este toque metodológico. Esto que decimos de cantidades, esto no lo hacemos nosotros, no contamos uno a uno, más de 2 millones de palabras. Hay programas especializados, estadísticos, de córpora, que nos ayudan a hacer esto con certeza y eficacia, ¿no? Es decir, cifras, les encanta hablar de cifras, 71.000, 51.000, 75.000. Esto cuando da cifras concretas, pero también les encanta dar cifras no concretas. Hablar de millones, miles, cientos, centenares. ¿Vale? Es muy común cuantificar a los refugiados. Reparto de 120.000 refugiados, 4 millones de refugiados. ¿Vale? Es muy común esta cuantificación de los refugiados. Es decir, representarlos como números, como cifras, una vez más quitando esa individualidad. Luego también llama la atención, esto ya lo hemos dicho, ese fenómeno incontrolable, ¿vale? Relaciona a los refugiados con desastres naturales, y ya no con cantidad, atención, sino con cantidad excesiva. Son muchos, no son muchos, perdón, son demasiados. Cantidad excesiva, ¿vale? Y aquí tenemos las que ya ha dicho Gemma. A estas me gustaría sumar otras, que, como por ejemplo marea, aluvión, que también se utiliza, marea, contingente, ¿vale? Más todas las que tenemos aquí, como el objetivo es reducir el flujo de refugiados. Atención, esto me encanta para más, que desborda la capacidad de algunos países europeos. Como hablaba yo, por eso he puesto el ejemplo del agua. Desborda la capacidad. Demasiado. O desembarco masivo, ¿no? Como el desembarco de Normandía. Cuidado que viene. Desembarco alarmismo, ¿no? Otra vez. Europa levanta muros físicos o simbólicos para contener la ola de refugiados. Esto ya lo hemos repetido varias veces. Es uno de los grandes tópicos del fenómeno incontrolable. Y otro que está muy poco estudiado, poco explorado, es el de la carga económica. Hay un gran tópico también, que si lo leemos y nos damos cuenta y lo analizamos, se representa a los refugiados como un gasto para el país receptor. Y de nuevo, perdonad mis palabras, pero se representa como los refugiados cuestan dinero. Y eso se manifiesta en las noticias a través de palabras como euro económico, dinero, fondo, coste, gasto. 10 millones de euros para acoger refugiados. Los refugiados tendrán un impacto económico negativo. De nuevo lo reduce a mercancías que cuestan dinero, con las que hay que negociar. Tú te quedas con tantos, tú tú unos pocos más, yo no acojo esto, no me caben, no entran. Es decir, parece que estoy hablando de qué, parece que estoy hablando de cajas, ¿no? Que decía Gemma antes. Esa carga económica. Y el último, que este va a hablar Gemma, es el de la cosificación, precisamente relacionándolos con mercancías. ¿Qué palabras los cosifican? Bien, pues esta es la última categoría que hemos estudiado y que realmente es bastante nueva, porque los estudios de otros países realmente se quedan en lo de avalancha, ola, lo de la carga económica, pero lo de la cosificación no se entra mucho en el tema, o bien porque
no es tan descarado a lo mejor como está pasando en España últimamente, o porque, bueno, tienen otros intereses. La cosa es que estos dos verbos, repartir y devolver, en los años 2015-2016 son los que más acompañan a refugiados. O sea, es como muy loco, y es el reparto de refugiados y la devolución de los refugiados. Si nosotros lo que hicimos fue decir, a mí lo de reparto de refugiados, a mí me chocaba mucho, y devolver refugiados, pues, mucho más. Lo que hicimos fue irnos a la RAE, a la Real Academia, al diccionario español de referencia, y buscamos las palabras repartir y devolver. Y vimos que en todos los significados que aparecen, las palabras repartir y devolver van acompañadas de cosas. Es decir, se reparten cosas y se devuelven cosas. No se reparten personas ni se devuelven personas. ¿Vale? Entonces nos chocó muchísimo que las dos palabras más, o los dos verbos que más acompañaban a refugiado, a la palabra refugiado, en los años 2015-2016, eran estas dos. El reparto de refugiados, devolver refugiados, bueno, una locura. Entonces, ahí estamos viendo que los refugiados son cosas, se representan como cosas, ¿vale? Por ejemplo, la UE acuerda las cuotas para repartirse, a mí esto me parece una locura, repartirse 1.200 refugiados, refugiados. A mí lo leo a lo mejor y no, pero a mí es que eso me llega, o sea, me llega al alma. O la situación de haber acordado el reparto de 160.000. Yo me siento en el despacho y yo, como si me fuera a la bresca, ¿no? A la brija, ¿no? Al mus. Vamos repartiendo. El acuerdo de devolución de refugiados, o no participará en la devolución de refugiados. También tenemos la expresión que no es de refugiados, que es la de devolución en caliente, que esa también es maravillosa. Devolución en caliente. Devolución. Es como... ¿De qué estamos hablando? Y luego, otra forma de cosificación es con las palabras relacionadas con los barcos. Es decir, la imagen es que el refugiado llega en barco, en pateras, ¿no? En barco, y que en vez de... O sea, lo que se hace es que el refugiado arriba está varado, está encallado, está anclado, cosas que hacen los barcos, cosas que realmente son los barcos, pero que ya se están utilizando para referirse a personas. Es decir, cientos de refugiados varados en el campo heleno. La gente no está varada, lo que están varados son los barcos, o bueno, las sirenitas, pero un ser humano no está varado, no suele estar varado. Refugiados arribados, como si fueran barcos. No, arriban los barcos y en los barcos hay personas refugiadas, puede ser, pero no sé si me explico. Es decir, son cosas como muy sutiles, como muy, ¿no? Que ya parece que muy poéticas incluso, ¿no? Arribados, ¿no? Arribado a tu corazón, pero realmente muestran que las personas refugiadas son consideradas cosas, son cosas. No es el barco en el que van, son los barcos, ellos son los barcos, ¿no? Y encallan, esto ya es maravilloso. Miles de refugiados encallan en Hungría, encallan. O sea, quiero decir, si tú buscas la palabra encallar, poéticamente a lo mejor puedes encontrar que las personas encallan, pero realmente en la RAE el verbo encallar es para un barco, no es para personas, ¿no? Con este gráfico donde se ve cómo la deshumanización, cómo todos esos tópicos de los que hemos hablado, de cuantificación, cosificación y demás, van aumentando a lo largo de los años, pero una de las cosas que queremos decir es que esto no se debe a que haya más noticias sobre refugiados y por tanto hay más deshumanización. Estos porcentajes son relativos, son normalizados por año, están calculados atendiendo a cada año. O sea, no es porque en 2015 hay más noticias y por tanto hay más deshumanización, no, son porcentajes relativos, contados por cada año. ¿Vale? Entonces, en 2015 es el año en el que más deshumanización hay, que coincide con la llegada más numerosa de refugiados a Europa debido al conflicto armado en Siria. Si yo fuera, voy a hacer un ejemplo, si yo fuera un periodista que trabaja para un medio alarmista, esto diría, desde llegada más numerosa, diría oleada masiva de refugiados que invade Europa debido al drama en Siria.
estaría siendo en ese caso un periodista alarmista, ¿no? Transformando esto, es decir, llegar a numerosos refugiados, esta es neutro, ¿no? Entonces va aumentando gradualmente. Entonces, como conclusión que hemos hecho hoy, pues os hemos dicho cómo se representan los inmigrantes y refugiados en la prensa española, que hay distintos campos semánticos, lo que hemos llamado tópicos, alrededor de los refugiados, que esos refugiados se retratan en dos polos, así en grandes líneas, que son víctimas o no humanos, o son víctimas o son no humanos, es decir, o se enfatiza esa cualidad humana o se les priva de la condición humana, y principalmente todo esto comienza a coger cuerpo en 2015 y 2016. Obviamente deberíamos seguir, posiblemente lo haremos, los años consecutivos, 17, 18, 19, ¿vale? Pero 2015 fue el boom de esa llegada numerosa. Vale, entonces, hemos hablado de inmigracionalismo antes de que Gemma, hemos presentado todos los problemas lingüísticos que hay en la prensa. La prensa, como hemos visto, tiende al inmigracionalismo. Esta es una palabra nueva que no existe en el diccionario. La define la Red Acoge, que la Red Acoge publicó un manual de buenas prácticas contra el inmigracionalismo en diciembre de 2018. Esta red hace un informe de los medios, de cómo se habla en la prensa de la inmigración y de los refugiados, y el año pasado, en 2018, publicó este manual y define inmigracionalismo como sensacionalismo de las noticias sobre la inmigración, es decir, esa manipulación informativa que tiende a producir miedo, odio o confusión. Por tanto, podríamos decir que una noticia que utiliza todas las palabras que hemos ido diciendo hoy, sería una noticia inmigracionalista. Entonces, ese es el problema. Entonces, ¿qué dice la Red Acoge que hay que hacer para evitar ese problema? Pues, prometo que esto es lo último, de verdad. Os lo prometo. Simplemente, estas cositas que hemos puesto aquí las hemos sacado de este manual, que es el manual de buenas prácticas. Y pone, por ejemplo, tener especial cuidado con el uso del término ilegal. Cuando vemos, ya ha demostrado Jorge, que el término ilegal es el que más se utiliza, ¿no? En plan de inmigrantes ilegales o lo que sea, ¿no? La gente no es ilegal, realmente una acción puede ser ilegal, pero la gente no es ilegal. Un ser humano, ¿vale? Sí. Proponen que en vez de inmigrante ilegal o inmigración ilegal se utilicen otras palabras o expresiones como inmigrante en situación irregular o inmigrante indocumentado, ¿no? Es decir, porque en realidad, que esto lo vemos después, ninguna persona es ilegal. Pero se asocia a eso. Y luego, eliminar los términos belicistas y alarmistas que añadan un matiz criminalizador o que añadan dramatismo. Eliminar ola, avalancha, asalto, justo lo contrario de lo que hemos visto. Es decir, como estamos viendo, todo lo que dice el manual de buenas prácticas es justo lo que no hace la prensa. Evitar la deshumanización del lenguaje. No reducir a los sujetos a meras cifras o números ni cosificarlos. O sea, nosotros empezamos a hacer este estudio hace como 3 años y esto lo han sacado en 2018 y resulta que es justo lo contrario. Además, lo que proponen es justo lo contrario de lo que está haciendo la prensa. Y luego, evitar el asociacionismo de términos como inmigración delincuencia o inmigración terrorismo, que es justo lo contrario. O sea, simplemente eso. Y ya está.